Nos espera Natalia Piergentili, presidenta del PPD y actual candidata al Consejo Constitucional. ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, muy buenas noches. Luego de toda esta historia, Natalia, terminas como candidata al Consejo Constitucional. ¿Cuáles son las expectativas con esta elección del 7 de mayo? A ver, varias institucionales y varias personales también, porque la verdad es que la definición de ser candidata no era algo que estuviese en mis planes, pero cuando tuvimos que asumir el desafío de que no íbamos a ir junto al Partido Socialista, se hizo importante dar una señal también de compromiso interno, y sentimos que eso se plasmaba a través de la candidatura, de mi candidatura en la región metropolitana, que me inhabilita de otras en el futuro, pero que era momento... ¿Pesó en la decisión el hecho que inhabilite para próximas elecciones? No lo dudé ni un segundo. O sea, ¿no hay una expectativa política, al menos desde tu vereda como presidenta de un partido político, de poder postular eventualmente en el futuro a otros puestos políticos? Es que yo creo que esto no es como una carrera o un peldaño para acceder a otra cosa. Esto es un momento que yo vivo como presidenta del partido, que es importante para mí, que hay que dar señales, y que si en esa responsabilidad correspondía ser candidata, bueno, es lo que toca, vamos a ir para adelante. Y la verdad es que yo no pienso que esto ayuda o no ayuda en algo que yo tengo una expectativa personal. Yo me puse al servicio de una definición partidaria y estoy contenta con eso. Y en ese sentido, Natalia, al momento de analizar, postular, ser candidata por la región metropolitana, se puso sobre la mesa el mal resultado que tuvo su candidatura como candidata a senadora por la región metropolitana. Creo que fue un poco más del 0,6% de los votos. Sin duda, es algo que estuvo sobre la mesa, pero creo que esta es una elección distinta. Hoy día esta es una elección que tiene que ver más con posiciones de construcción hacia adelante, y porque además la definición que hemos tomado de encabezar una lista de la centroizquierda tiene un sustrato, un sustento para sacar adelante la candidatura, que además tiene un trabajo de mucho tiempo, de un trabajo partidario de mucho tiempo, y bueno, hay que hacer apuestas y hay que jugársela por esas apuestas. ¿Qué otros nombres compone esta lista de Todo por Chile? Bueno, Carmen Frey. Confirmada. Está en la región metropolitana. Todavía estamos algún ratito ya de cerrar, pero también Sergio Vitar en el norte. También hay una mixtura interesante entre rostros jóvenes, personas con experiencia, personas que han estado en la política en primera línea. ¿El ex senador Saldívar? Entiendo que también. Y como le digo, una mezcla interesante de lo que es la diversidad también de esta lista, que pretende poner lo mejor de los suyos al servicio de una mirada de centroizquierda que es valiosa para esta construcción de la Constitución y para la mirada política del país. ¿Qué pasó finalmente con el exministro Francisco Vidal, Natalia? Bueno, él nunca estuvo realmente disponible a ser candidato, por razones personales que son atendibles. ¿Y si hubiese sido una lista unitaria? También creo que no hubiese sido. Él nunca condicionó su participación a esta contienda a propósito de una lista o dos listas. A él le ha costado ser candidato. Sí. Y en el caso de Pablo Maltés, que también se habló durante esta jornada. Bueno, te contaba antes que iniciáramos el programa que nosotros hemos tenido la gran sorpresa de que han habido muchas personas independientes, entre esas Pablo y otras cercanas a demócratas, Amarillo, en fin, que han visto en esta lista una opción interesante respecto de la representación política, pero en el caso de la región de Valparaíso, donde a él le hubiese gustado ir, teníamos solo 2 cupos que están siendo ocupados por personas militantes. Se descarta la presencia de Pablo Maltés en la lista Todo por Chile. Así es. Por otro lado, Natalia, de los 50 consejeros, siendo súper sinceros y aterrizando los números y por supuesto todo el análisis que se hace, ¿a cuántos aspiran para decir sí, tuvimos un buen resultado? Yo creo que cualquier resultado por sobre lo que fue la proporcionalidad de la convención anterior es un buen resultado. ¿Cuánto más o menos de los 50? Hoy yo no he sacado cuenta, le prometo. Pero me imagino que lo han conversado. Es parte también del análisis o los nombres también que se van barajando. O sea, la verdad es que ha sido tan vertiginoso, y además es difícil hacer proyecciones, no solo por cómo quiero que me vaya a mí, sino porque además todavía no
tenemos la capacidad de hacer un análisis con quienes van en las otras listas. No es menos los nombres ni las propuestas. No es que rehuya su pregunta, pero de verdad es algo que no he aterrizado en un número concreto, que no hemos aterrizado en un número concreto porque son muchas más variables aparte de lo que yo espero sacar, sino más bien quiénes son tus contrincantes, claro, quiénes están en la otra lista, en fin. Se descarta también durante las últimas horas, Natalia, los pactos por omisión. Sí. ¿Cómo enfrentar entonces una candidatura con otra lista donde están los partidos que pertenecen al oficialismo, donde ustedes también comparten toda la semana el comité político, las conversaciones para llevar adelante la agenda del Ejecutivo? ¿Cómo plantearse ante el país en una contienda donde usted decía, los adversarios están al frente, están en la oposición, tenemos esta otra lista con los amigos, pero de alguna u otra manera también van a tener que competir y contraponer puntos para poder hacer campaña? Sin duda, pero dos cosas sobre eso. Lo primero es que efectivamente yo creo que los adversarios están al frente. Cuando hablamos de mirada de Estado, rol del Estado, Estado subsidiario, rol del mercado, etcétera, hay diferencias y son parte de la construcción de la arquitectura constitucional. De modo que siempre voy a decir que el adversario está al frente. Ahora, en el caso de los partidos con los cuales compartimos en el comité político, que somos parte de las dos coaliciones de gobierno, yo creo que hay que centrar la campaña no en lo que me diferencia de mis socios, por decirlo de alguna manera, sino en cuáles son mis énfasis. Pero la ADC sí manifiesta diferencias, y no pocas, durante esta jornada, de hecho, en el punto de prensa que hicieron en la mañana. Bueno, pero por lo mismo nosotros hemos construido un documento, porque más allá palabras sacan palabras o hay cierta... Y hubo bastante de eso sin en los duda, días previos. Por cierto. Por lo tanto, nosotros sacamos un documento con ciertos mínimos comunes sobre los cuales vamos a poner énfasis en la campaña. Volvemos al concepto de los mínimos comunes. Como en el gobierno anterior, ¿se acuerda? Sí, pero es que además, si tú te das cuenta, la diversidad aquí no tiene que ser un problema, tiene que ser un valor. Nosotros cuando decidimos eran dos listas, no fue para diferenciarnos del Frente Amplio en tanto un gusto político o personal, sino más bien porque creemos, sostenemos hasta el día de hoy que queremos ampliar la base de apoyo del gobierno. Y esto quiere decir salir a buscar aquellos votos que votaron por el presidente Boric en segunda vuelta, pero que votaron rechazo, por ejemplo, en el plebiscito constitucional, o que hoy día están medio alejados de la acción del gobierno. Creemos que hay que construir mayorías, sentidos comunes, un estado de ánimo que permita que el gobierno tenga mayor capacidad para sacar adelante las reformas que hoy día están en el Parlamento. ¿Y cuánto pesó la baja aprobación que tiene el gobierno del presidente Boric por estos días en esta decisión? ¿De ampliar la base? Sí, de ir en dos listas, por ejemplo. Por cierto que fue parte del análisis, pero no ¿Con para temor que... tal vez a tener un mal resultado? No, la verdad es que no, fíjese, porque mire, nosotros como Partido por la Democracia, la vez pasada en la convención sacamos 3 convencionales de 150 y tantos. O sea, tuvimos un mal desempeño y en ese minuto no éramos gobierno, etcétera. De modo que aquí no es cómo nos diferenciamos de dónde hay dificultades, en este caso una aprobación baja al presidente, sino cómo contribuimos a un gobierno del cual formamos parte. Y nosotros pensamos que las dos listas era la mejor forma de hacer aquello. Ya no coincidía el propio presidente en aquello. Yo creo que el presidente, y con justa razón, déjeme decirle, en su minuto cuando planteamos el por qué las dos listas, sí, él le pareció bien razonable nuestra posición. ¿Pero usted se comunicó con el presidente previo a la decisión final? Sí, pero al principio, cuando digo al principio, ¿por qué creo que el presidente después tenía mucha más convicción de una lista? Porque la verdad es que palabras sacan palabras, la lista del indulto, después... todo lo que se generó. Yo creo que el presidente dijo, si así va a ser la campaña, Dios me libre en el fondo. Entonces, efectivamente, creo que esos dimes y diretes invisibilizaron un argumento de fondo, profundo, legítimo, pero yo le diría que el presidente tiene, y eso a mí me deja tranquila, puede que él no esté de acuerdo con nuestra decisión, pero él no duda que ha sido una decisión que quiere no solo reivindicar a la centroizquierda, sino ser un aporte a su gobierno, y eso a mí me deja tranquila. ¿Cuándo fue la última vez que habló con el presidente Boric sobre este tema? Nos comunicamos el domingo. Y ahí usted ya le dice, bueno, vamos con esta decisión. ¿Y usted siente, Natalia, que en algún minuto el presidente Gabriel Boric no se debería haber metido tanto en estas decisiones de partido? Yo siento que el presidente tiene la legítima
digamos, derecho a opinar sobre el curso de sus coaliciones, porque además históricamente el presidente de la República es el líder de las coaliciones, lo fue en la Concertación, lo ha sido en la derecha. ¿Es el líder por excelencia hoy del Partido por la Democracia? Es el líder de las coaliciones de que forman el gobierno. Nosotros estamos en el gobierno porque estamos tras un propósito liderado por Gabriel Boric. Entonces, creo que él tenía la legítima posibilidad de dar su opinión. Distinto es que uno sabe cómo empiezan las cosas y no cómo terminan. Él manifestó una opinión, después se empezó a enredar en el PS, nosotros también nos enredamos, que la lista del indulto, que después salió una entrevista al presidente de Convergencia que también decía nos gustaría formar otra coalición con el Partido Socialista. Entonces, como le digo, todo eso no es responsabilidad del presidente. En entrevista con La Tercera que hubiese preferido que el presidente no se involucrara tanto en decisiones que llevan directamente a tomar los partidos políticos, digamos. Bueno, un poco lo que le estoy diciendo, porque planteé que uno sabe cómo empiezan las cosas, pero no cómo terminan. Él planteó algo que legítimamente le parecía, pero todo esto fue se convirtió en una bola de nieve, se convirtió en Santa Trinchera. Entonces, claro, si uno lo evalúa hoy día, dice, pucha, a lo mejor hubiera sido mejor que no lo planteara. Pero también tenía el legítimo derecho a plantearlo y fue lo que pasó después, que otros actores fueron los responsables, los que finalmente generamos dimes y diretes que no son muy conducentes. Natalia, hablemos de esta separación con el Partido Socialista, socios históricos del PPD, bueno, ya está ahí en la experiencia, en la historia, todo lo que pasó con la concertación de partidos por la democracia. ¿Descartan separarse del PS en futuras elecciones? Yo creo que esto es el lenguaje moderno, bueno, no sé si tan moderno, como que nos dimos un tiempo, pensémoslo así, porque creo que la construcción basal por la cual hemos estado juntos todos estos años es mucho más profunda que un ejercicio electoral. Y creo además que existen las redes personales e institucionales para que nosotros sigamos construyendo juntos. Este es un bache, por cierto. A nosotros nos ha dolido y yo siento que para el PS tampoco ha sido fácil. ¿Cómo se enteró usted de la decisión del PS? No, me enteré directamente por su presidenta, con la cual tengo una conversación muy fluida y muy fraterna. ¿No fue un balde de agua fría? No, yo cuando... Pese a que hubo varias voces en los días previos, por ejemplo, el senador Insulza, el senador Castro, de hecho en CNN Chile, decía no, si van a ser dos listas, nosotros estamos con la socialdemocracia. Bueno, yo creo que se fue enredando un poquito la decisión del PS, que fueron evaluándose otros aspectos, pero la verdad es que como he tenido siempre una relación muy fluida con su presidenta, no fue un golpe de agua fría. ¿Se equivocaron desde el PS? No, no puedo decir eso. ¿Y el secretario general Camilo Escalona? Yo creo que Camilo Escalona ha tenido una performance desafortunada a mi juicio. ¿En qué sentido? En que antes de que el PS tuviera su comité central, él ya daba por sentado cuál era la definición del partido. Eso no lo había hecho ni su presidenta. Porque primero, los secretarios generales no son los voceros de los partidos y segundo, por algo no tiene órganos colegiados. Yo planteé en su minuto que queríamos ir en dos listas, pues lo habíamos visto en la comisión política, en la mesa, pero siempre señalé que eso se tenía que refrendar en un consejo. ¿Y los indultos, Natalia, pesaron en la decisión para ir en dos listas? Yo creo que los indultos fueron una complicación. Nosotros creemos que hubo ahí mucha pega mal hecha, pero yo le diría que la definición respecto a las dos listas se fraguó mucho antes. Mientras estábamos discutiendo el acuerdo constitucional, nosotros empezamos a plantear la idea de la necesidad de ampliar la base, de no atrincherarnos, de no parapetarnos en el 38% que había votado apruebo, sino salir a conquistar el 64%, y que ese, quizás todos juntos, no iba a ser posible. Y en ese sentido, ¿cómo toman desde el PPD estas declaraciones del diputado Diego Ibáñez, a las que usted hacía referencia hace algunos minutos atrás, cuando dice: el tiempo de apruebo de dignidad, como lo conocemos hasta ahora, ya fue, ya cumplió un ciclo, necesitamos una nueva alianza, una nueva coalición que tenga al Partido Socialista como líder? ¿Cómo le caen esas declaraciones en el PPD? Yo creo que la política no se hace por la prensa. Uno da entrevistas, da cuñas, conversa, pone su posición, pero eso es para informar al país. Pero la discusión profunda de hacia dónde van las coaliciones, hacia dónde
transitan los partidos, es algo que se discute al interior de los espacios políticos. Creo que nos ha costado como alianza de gobierno encontrar esos espacios, pero creo que igualmente no hay que claudicar a tenerlos en vez de matar o inaugurar coaliciones por la prensa. ¿Y no considera que esta lista, donde está el Partido Socialista, donde está Prodignidad, puede ser el primer paso para lo que plantea Diego Ibáñez? No lo sé, pero creo que cualquier cosa que se intente construir de manera profunda, verdadera, que cimente las bases de un entendimiento mayor, más allá de unirnos para sacar adelante las reformas de un gobierno del cual creemos en esas reformas, es una tarea mucho más larga y que requiere muchas más conversaciones que una simple declaración. Por eso le digo, no sé si este es el inicio de algo, pero creo que cualquier algo que se produzca tiene que ser producto de reflexiones más profundas y de un trabajo de tiempo que al menos ahora no se ha dado. Y en ese algo, en ese cualquier algo, como señala usted, ¿el PPD tendría cabida? Así como están las cosas hasta ahora. Bueno, pero es que yo creo que aquí el problema no es si las siglas se suman y suman muchas siglas, como cuando uno hacía álgebra en el colegio. Aquí lo que vale es cuál es el propósito, cuál es el proyecto y cuáles son esos mínimos comunes y cómo nos ponemos de acuerdo en lo programático por una parte, claro, y en la resolución de controversias y en la forma de relacionarnos por otra. Porque hoy día el problema de la alianza de gobierno no es que no tengamos claridad respecto a lo programático. Todos estamos por la reforma tributaria, la de pensiones, por mejorar la gestión del gobierno, etcétera. Pero no hemos tenido el mismo éxito en ponernos de acuerdo en cómo nos relacionamos políticamente, cómo resolvemos nuestras controversias, cómo construimos políticamente. Entonces, ambas cosas son las que hay que poner sobre la mesa a la hora de generar un proyecto mayor. Y para eso hay que generar las condiciones para debatir sobre ambas cosas. Porque la sumatoria de siglas, la verdad es que no tiene ni un sentido si no hay un propósito de fondo, si no hay un relato hacia adelante, y si no hay una manera, una gobernanza política que nos dé sustento. Y con las cosas como están ahora y poniendo los hechos en perspectiva, ¿usted ve un futuro en común con la alianza que hoy día sustenta el gobierno? En la medida en que seamos capaces de tener, como le digo, más allá de las reformas que hoy día y del relato de este gobierno, un proyecto para Chile de 20 años más, ¿por qué no? Lo tuvo la nueva mayoría en su minuto, donde estaba desde la ADC hasta el PC. Pero, insisto, no solo basta la alianza programática, que es lo que tuvo la nueva mayoría y lo que tenemos hoy día. Hay que avanzar en una gobernanza que la concertación la tuvo los primeros años, a pesar de lo diferente que eran los partidos, la diferencia histórica que tenían y política, lo lograron en gran parte, no solo porque tenían claro cuál era el programa para Chile, sacar a Chile de la pobreza, el desarrollo, etcétera, sino porque tenían una manera de convivir políticamente. Es que se lo pregunto porque en esta misma entrevista, la tercera que estábamos conversando recién, usted decía, hoy día no es posible porque el amor a la fuerza no funciona, haciendo referencia ahí tal vez a un futuro conjunto entre todos los partidos en esta alianza que hoy día sustenta el gobierno. Bueno, porque si hoy día hay que decretarlo, claramente no, porque tal como le he señalado, existe la voluntad de trabajar hacia adelante, por cierto, pero hoy día no hemos tenido el tiempo ni la capacidad de generar esos espacios de conversación política profunda. Por eso le digo que hoy día eso no sería viable. Pero eso no significa que mi partido no tenga la voluntad de alcanzar estos dos objetivos, una mirada programática y una mirada de fondo respecto a una relación política. Y usted también señalaba, y hablando derechamente de la relación con el presidente Boric, institucionalmente creo que para el PPD ha sido complejo sentirse parte del gobierno del presidente Boric. Sin perjuicio que tenemos a la ministra del Interior, nos gustaría ser parte de las discusiones en materias relevantes en las que hoy no estamos. Y sobre este tema en particular, se habló bastante en los días previos, en las semanas previas a que se conformaran las listas, pensando en la elección del 7 de mayo, de que detrás de todo este planteamiento del PPD estaba la intención de postular a ciertos cargos o de ocupar ciertos cargos, más bien pensando, por ejemplo, en un eventual cambio de gabinete. Yo creo que eso es una mirada tremendamente reduccionista de lo que significa la toma de decisiones de un gobierno. Porque uno puede estar en la toma de decisiones en otros espacios que no necesariamente son ser parte del gobierno. ¿Cómo qué espacios, Natalia? Por ejemplo, yo decía, incluso en la entrevista, queremos ser parte de las definiciones sobre cuál es la agenda de descentralización con el que el gobierno va a dejar el país, sobre el modelo de desarrollo, sobre si va a existir o no una empresa nacional del litio.
Bastaría a lo mejor que hubiese alguna comisión de descentralización que acompañara el proceso donde estuviésemos nominados. No necesariamente ser el subsecretario de Desarrollo Regional, por darle algún ejemplo, o ser el subsecretario de Economía o el ministro de Economía. Entonces, cuando se hace esa mirada reduccionista, a mi juicio, precaria del análisis, es porque a lo mejor no se conoce la incidencia o la forma de hacer del Estado. Pero cuando yo digo incidir en la toma de decisiones, puede ser a través de tener alguna posición ministerial o de subsecretaría, sin duda, pero también puede ser a través de una comisión estratégica, también puede ser a través de un consejo asesor que esté diseñando políticas públicas. ¿Y si eso no sucede en el corto o mediano plazo, Natalia? Bueno, sería una lástima, pero yo creo que el presidente tiene tremendamente claro la importancia que es sumar diversidades a la hora de mirar objetivos públicos y políticos. Por lo tanto, con esto no le quiero decir que va a nombrar ministro o subsecretario de mi partido, pero sí creo que con el tiempo él ha asumido que los espacios de definición requieren más diversidad. En ese sentido, ¿no es atendible otras interpretaciones que también se han hecho en algún minuto respecto a la continuidad o no del PPD en el gobierno? Nosotros, ¿O eso no está en duda? Nosotros nunca hemos dudado jamás de la lealtad que tenemos con el presidente y segundo, con el programa. Porque además, mire, ¿cómo se va a restar mi partido, que fue parte de recuperar la democracia, que ha sido parte de reformas importantes para Chile, de un gobierno que está llevando adelante una reforma de pensiones sustantiva, que está llevando adelante una reforma que habla de justicia tributaria, por ejemplo? Eso sería ir en contra de lo que somos, de nuestros principios. ¿Podremos tener algunas desavenencias con el gobierno? Por cierto, los partidos siempre las tienen, los partidos más cercanos al gobierno, los que están, digamos, los nuevos aliados del gobierno, eso puede pasar siempre, pero nuestra condición respecto del gobierno es que vamos a estar allí para sacar la reforma y además también se lo hemos dicho al presidente, la definición por la cual vamos también en 2 listas, se entienda o no, nos encuentran razón o no, siempre ha sido ampliar la base social y política de la centroizquierda para acompañar la reforma del gobierno. ¿Y qué le dijo precisamente el presidente en esa última llamada? Bueno, no hablamos por teléfono, hablamos por mensaje, porque él estaba en los incendios, claro. Y yo partí agradeciéndole que se hubiese tomado un minuto para esa conversación y la verdad es que me mandó mucho ánimo, mucha fuerza, porque yo creo que el presidente, de verdad, y eso es lo que yo le insisto, a mí me deja tranquila en mi calidad de presidente y de persona, que él puede que no esté de acuerdo con nuestra definición, pero no duda que hemos actuado de buena fe, pensando en que de verdad queremos ampliar esa base para seguir acompañando las reformas del gobierno. ¿Y hasta qué minuto de los últimos días hubo dudas respecto a esta decisión? Porque se habló también en algún minuto que había ciertas presiones de militantes más antiguos del Partido por la Democracia para que efectivamente se tomara la opción de la lista unitaria. ¿Hasta qué minuto hubo dudas? A ver, porque ustedes tuvieron un evento, un consejo, hace 2 fines de semana atrás, donde plantean las 2 listas. Sin embargo, como que hubo ahí ciertas posibilidades o ciertos acercamientos de que esto tal vez podía cambiar. A ver, efectivamente tuvimos un consejo donde el 94% de los consejeros votó por ir en estas 2 listas, pero en el escenario, en ese minuto que íbamos con el Partido Socialista. De modo que cuando el Partido Socialista dice que no va con nosotros, era evidente reevaluar. Y en esa reevaluación es que se produce nuestra conversación con el presidente, se produce esta misiva que envían algunos, digamos, influencers, por decirlo de alguna manera, pero en positiva, del partido Francisco Vidal, Nico Izaguirre, etcétera. Pero la verdad es que convoqué a una mesa extraordinaria y de los 12 miembros presentes, 10 votaron a favor de seguir en las 2 listas. De modo que, claro, puede sonar como que hubo una tensión tremenda porque Pancho Vidal, Nico Izaguirre son figuras públicas, pero yo le diría que hacia adentro de los órganos colegiados legítimos que generamos democracia al interior del partido, no hubo esa tensión ni esa duda. ¿Pero hubo presiones en algún minuto? Presiones de analizar lo que estaba sucediendo. Si uno toma la decisión de, no sé, cualquier cosa en la vida, de comprar algo, de caminar por acá, y resulta que en mitad del camino, ese camino que era pavimentado ya es de tierra, evidentemente a lo mejor
cambiaré la ruta. Entonces hay que evaluar eso y no es malo que lo hayamos evaluado, porque uno también puede pasar que uno se enamora de sus ideas o de sus o de sus propósitos y deja de ver un poco la realidad en la cual estas se van a implementar. Entonces había que evaluar. Eso ninguna duda tuvimos al respecto. El punto es que lo pensamos, lo analizamos, evaluamos los escenarios y colegiadamente con los órganos que tienen que tomar definiciones definimos que íbamos a seguir el mismo camino. Y el senador Girardi en particular, que al principio planteó este concepto de la lista del indulto, ¿finalmente está abogando por una lista unitaria? Bueno, fue muy desafortunado lo de la lista del indulto y lamentablemente, como te dije, yo creo que mermó el seguir discutiendo legítimamente cuáles eran las razones por las cuales nosotros queríamos ir en dos listas. Dicho eso, cuando se produce esto de que el Partido Socialista no nos va a acompañar a nosotros, él planteó, como otros militantes, evaluar este tema, pero como le digo, las instituciones tienen que funcionar. Ese es mi trabajo, que el PPD institucionalmente funcione. Y sus instituciones, las que toman definiciones, definieron un camino y es el que tenemos hoy día. Ya, pero finalmente ahí también se genera como un cambio de posición respecto a lo que planteó en algún minuto el ex senador Girardi. Bueno, puede ser, pero como tantos otros estaban por las dos listas y después por una lista, y bueno... Pero distinto es, el senador Girardi tiene una influencia, por cierto, como otros militantes valiosos de nuestro partido. ¿No se puso nunca en duda su presidencia en el partido? ¿En qué sentido? En medio de todas estas presiones, las conversaciones, que no se llegaba finalmente a una decisión, ¿no estuvo sobre la mesa o en la conversación o en su propio análisis dejar la presidencia del partido? Bueno, mi cargo siempre está a disposición. Uno tiene que ser un facilitador de proceso en un entrampador de proceso. Pero si usted me pregunta si yo en algún minuto pensé que mi liderazgo o mi conducción estaba generando un problema hacia el interior del partido, que es a quien yo me debo, la verdad es que no. ¿Y cómo le cayó a Natalia, ya para ir cerrando la conversación, el tuit que circuló durante el fin de semana de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, que hacía directa alusión a usted? ¿Sabe qué? Voy a cometer una infidencia, pero le quiero decir lo verdad que opino de esto. Creo que no es un problema que cualquier persona que trabaja en cualquier parte tenga una opinión política. Todos sabemos que el Twitter no es la mejor vitrina para generar cariño, sino que es un juego de rudo a veces, etcétera. Y claro, efectivamente me complicó que fuera de un organismo público. Yo agradezco mucho que tanto la ministra Orellana como la subsecretaria de la SECPRES hayan comunicado conmigo. Yo hoy día, cuando leo que esa persona puso su cargo a disposición, inmediatamente me comuniqué con las autoridades del ministerio para decir, ¿saben qué? Todos cometemos errores. Esta persona se confundió de su cuenta personal. En la cuenta personal uno puede poner lo que quiera y yo espero que revalúen aquello, porque una cosa es mandarse un condoro a un buen chileno y otra cosa... Es que no es primera vez que le pasa en las cuentas oficiales al gobierno. Bueno, pero yo hablo específicamente de esta cuenta, de esta persona que además me envió una carta pidiéndome disculpas, muy generosa de su parte. Por lo tanto, si yo puedo bregar para que esa persona ya se disculpó conmigo, siga en su trabajo, lo voy a hacer, porque creo que todos nos podemos equivocar, todos podemos de repente en un momento de exaltación poner algo en el Twitter, yo también lo he hecho, etcétera. Bueno, se equivocó de cuenta, etcétera, pero un ser humano merece su pega y para mí quedó resuelto el tema en el minuto en que esa persona muy amablemente me mandó una carta a mi WhatsApp de disculpa que yo recibo de verdad con toda humildad. ¿Y en concreto la explicación que le dieron desde los ministerios? Que la persona se había confundido de su cuenta personal, pensó que estaba en su cuenta personal, la de tener asociada en su teléfono. ¿Y cree que el planteamiento que se reflejó en esa publicación pueda ser representativo de otras personas que están al interior del gobierno en cargos como, por ejemplo, como ese? Bueno, pero es que yo le insisto, mire, yo también fui funcionaria de gobierno, fui subsecretaria de Economía y también en mi cabeza, en mi corazón tenía opinión política quizás mucho más ruda. A veces en mi cabeza pensaba cosas de algunos actores que por supuesto nunca uno plantea porque no corresponde, pero si ese pensamiento sobre alguien o sobre algo afecta mi pega, la forma en que yo me relaciono, cómo concurro a mi usuario, etcétera, eso es un problema. Pero si una persona
tiene una posición política que a lo mejor en un Twitter es una bravata, pero hace bien su pega, se relaciona bien con sus compañeros, cumple, tiene puesto el corazón en un proyecto, ¿quién soy yo para andar haciendo juicios tan, digamos, absolutos sobre las personas? Natalia, en tema de elección, 7 de mayo, ¿dónde van a estar los énfasis? Pensando ya en la campaña que se inicia y que tenemos poco tiempo, en verdad. Todo el itinerario avanza y avanza rápido. Bueno, en cómo hacemos una constitución minimalista que sea capaz de terminar con el Estado subsidiario y permita un Estado acompañante de la vida de las personas. Que mientras tú puedas, el Estado esté cerca, pero que no esté tan lejos como para cuando tú lo necesites no te pueda acoger, sobre todo en todo tu ciclo vital, en el derecho a los niños, en el derecho al empleo, en la generación de desarrollo económico, de crecimiento, pero sobre todo también cómo nos acompaña en la vejez. Yo creo que hoy día hay una deuda enorme, no solo en términos de derechos, sino también en términos de dignidad, sobre todo con las personas que a lo mejor tuvieron el acceso a estudiar, fueron de clase media muchos años, dieron estudio a sus hijos, fueron un aporte a la sociedad y hoy día, por ejemplo, caen de nuevo en la pobreza. ¿Cómo no va a ser posible universalizar algunos derechos? No 500 derechos, pero universalizar algunos derechos y dejar de tener políticas tan focalizadas que solo apoya, y en buena hora, por cierto, a los más vulnerables, pero que desatiende a una población que está fragilizada. Y que son aquellos que dicen, bueno, pero si a mí nadie me ayuda, yo no le debo nada a nadie y no tiene un sentido de comunidad. ¿Cómo la arquitectura constitucional permite que el Estado, las políticas públicas, la democracia y una política en serio pueda hacerse cargo con ese instrumento institucional de esas brechas, de esos dolores y de esos pendientes? ¿Por qué no se logran los pactos por omisión? Yo creo que no tuvimos tiempo, la verdad. No quiero pensar... ¿Pero estaba la voluntad realmente? Yo creo que en su minuto se evaluó, pero no, la verdad es que no hubo tiempo. Imagínense, recién ayer terminamos de discutir criterios, candidatos, papeleo, etcétera. De modo que aquí yo no quiero ver una mala voluntad, sino más bien de verdad una falta de tiempo de ponernos de acuerdo. ¿Y dónde ponen ustedes las mayores fichas? En términos de las personas, yo le diría que ¿En qué territorios también? En términos de proyecto, nosotros creemos que podemos hacer varias cosas en muchas regiones, porque claro, usted me preguntaba al principio por figuras nacionales, pero tenemos, por ejemplo, en la región de Magallanes, en la región de Arica, gente que es del territorio, que a lo mejor no es conocida nacionalmente, pero que son actores muy relevantes, incidentes y reconocidos en sus propios territorios, de modo que yo espero que ahí tengamos varias sorpresas. Bueno, no me quiere decir cuánto de los 50 considerarían una elección exitosa. Pero le prometo que primero porque... Hagan el cálculo. Y porque además, efectivamente, no da lo mismo quiénes son, quiénes van en las otras listas, etcétera. Por lo tanto, sería tirarme una piscina que no tiene agua. ¿Y dónde cree usted que van a radicar las principales diferencias con la lista de Unidos por Chile? No he visto cuál es el programa final, digamos, los mínimos comunes. Pero a priori, con lo que se conocen también como miembros del oficialismo. Bueno, yo creo que pueden haber algunas diferencias. Estoy lanzándome a la piscina, pero a lo mejor en las que habían para la campaña del aprobar y mejorar que nosotros instalamos y que en su momento hubo un poquito de ruido con el tema de propiedad privada o de estados de excepción constitucional, pero como le digo, me estoy tirando a la piscina sin agua, estoy solo haciendo un recuerdo de aquellos temas que fueron contrapuntos en la propuesta que nosotros hicimos de aprobar para mejorar, pero no tengo ninguna base para plantearle... Ya, pero iría por esa línea más o menos. Puede que sí, puede que no, pero es lo que yo, con fundamento de la experiencia que vivimos, puedo traer a colación. Bueno, vamos a estar bien atentos a eso. Por otro lado, Natalia, ustedes están compartiendo esta lista con la Democracia Cristiana. Sí. Y quisiera preguntarle cómo ha visto la Democracia Cristiana, cómo ha visto usted la presidencia de Alberto Unturraga tras una masiva renuncia de militantes, la senadora Rincón, el senador Walker, hace poco también se conoció la noticia de Fuad Chaín, gobernadores mediante también, el gobernador Orrego y también gobernadores del sur de nuestro país. ¿Cómo ha visto este transcurso, este proceso que ha vivido la Democracia Cristiana? Bueno, ¿Cree que le ha hecho bien la salida de estos militantes? Yo creo que la Democracia Cristiana vivió un cisma que tiene que ver con que su alma inicial empezó a hacer ruido en la actualidad. Porque cuando uno tiene un proyecto que te une,
es difícil ver qué es lo que te desune. Pero cuando ya no hay un proyecto, es más fácil que salgan esas divergencias. Yo te diría, para no andar en un partido amigo, que no me corresponde hacer un análisis, yo te diría que creo que Alberto Undurraga es una persona súper progresista, valiente, que decidió dar la pelea desde dentro y que yo creo que de a poco ha ido conciliando intereses y voluntades de los que se han quedado, pero no me cabe duda que va a luchar por recuperar a aquellos que bajo ese mismo nuevo proyecto que se está fraguando puedan coincidir de nuevo y hacer de ese partido un partido más relevante de lo que es y, por cierto, un aporte a una mirada progresista en Chile. Y lo último, Natalia, la última declaración. Hoy día el PPD se siente más cómodo con la DC que con la Prodignidad, por ejemplo. No es un tema de comodidad. No es un tema de comunidad, es una apuesta y sentimos que, primero, nosotros teníamos que ampliar la base y para eso teníamos que hacerlo con la ADC. Si bien la ADC no es un partido de gobierno, es un partido colaborador del gobierno. O sea, Alberto Undurraga, por ejemplo, que estábamos hablando de él, en la Comisión de Trabajo ha sido un pivote de la reforma de pensiones. Entonces, una cosa es que no sean parte del gobierno y la otra es desconocer que han sido colaboradores del gobierno y de las reformas. Por lo tanto, era importante, para ampliar esa base, acoger a la democracia cristiana. Y estamos en presencia de un eventual regreso o de una eventual lista que tal vez se pudiese repetir para elecciones municipales, para elecciones parlamentarias más adelante, tal vez con la intención de revivir esta centroizquierda que gobernó nuestro país tantos años. No lo sé, creo que cada día tiene su afán, pero que hay buena voluntad de seguir trabajando juntos, tanto con nuestros amigos de la ADC como seguir bregando por aquello que yo le decía hace un rato, por buscar la mejor forma de relacionarnos políticamente con la Prodignidad, con nuestros compañeros de la Alianza de Gobierno. En algún minuto el diputado Soto, cuando era presidente de la Cámara, nos dijo que una de las intenciones también era tratar de potenciar esas fuerzas del centro. Yo creo que el centro está bien manoseado el concepto, como que fuera una cosa inocua, como que ni una ni otra. Yo creo que tenemos que dejar de hablar de agendas más identitarias o pararnos desde dogmas y empezar a hablar a los sentidos comunes, pero no desde el populismo. No hablar de seguridad porque es lo que hay que hablar, porque es lo que preocupa, sino cuál es nuestra posición como centro-izquierda respecto a cómo se aborda un problema público. Y creo que eso es lo que ha faltado y eso es lo que tenemos que hacer. Ya, por ahora vamos a quedar atentos a cómo se da el transcurso de aquí hasta el 7 de mayo, de cómo se van construyendo también las campañas y, por supuesto, cómo funcionan estas listas que ya están inscritas ante el servicio electoral. Muchas gracias, Natalia Piergentili, presidenta del Partido por la Democracia, por este tiempo con Serena Chile. No, muchas gracias a ustedes por invitarme.